Digamos, Señor Dios, te damos gracias por darnos esta bendición de poder estar en tu casa para escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Espíritu de Dios, que seas tú moviéndote en nuestros corazones, que seas tú usando la vida de Cristian, Señor, y permitiendo, Señor, que seas tú hablando a través de su vida a las necesidades de nuestros corazones. Permítenos recibir, Señor, con alegría esa palabra y también poderla bajar a nuestro corazón y poderla plantar para que dé un fruto. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tiene un fuerte aplauso a Dios. Los dejo con el pastor Cristian Aldana. Amén. Amén. Buenas tardes, ¿cómo están? Uy, pero yo pensé que acá sí comían como un poquito más bueno que en Per, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? Ah, sí les dan comida, pensé que no. Bendecidos para bendecir, muy bien. Bueno, es un placer estar acá con ustedes. Algunos los conozco de tiempo atrás, otros son nuevos y algunos caballeros los conozco del retiro que tuvimos este año, ¿cierto? Tiempo muy especial que espero se repita pronto, el próximo año, e invitar a aquellos que quieran tomar el desafío el próximo año. Les cuento un poco de mi vida para los que no me conocen. Mi nombre es Cristian, mi esposa María Angélica. Tenemos el privilegio, por las misericordias del Señor, de dirigir el ministerio en la ciudad de Perth, al otro lado del país, ¿cierto? Un poco lejos. Llevamos aproximadamente 5 años en el ministerio. En Australia llevo 10 años, mi esposa 7 años y medio. Y desde que llegamos asistíamos acá a lo que antes era el CENTI, ahora Living Stones. Y pues acá me formé. Esta es mi casa en los diferentes lugares donde estuvimos, pero siempre con las personas y la gente tan maravillosa que el Señor permite que llegue a esta iglesia. El día de hoy entonces quiero hablar de algo muy importante y es la templanza. La templanza es algo muy lindo y muy bello, de lo cual el Señor ha tocado mi vida y también ha tocado el ministerio. Cuando yo llegaba, estuvimos en unas vacaciones a mitad de año, llegábamos de vacaciones, siempre planeamos con anterioridad que vamos a predicar con el equipo de predicadores que tenemos allá. Y cuando yo llegué, no sé, bueno, creo que acá ha pasado porque algo me mencionaba Mauro y Joa, todo el tema migratorio, ¿cierto? El tema de las visas, el tema de la situación de reducir la edad para la 485 y demás cosas, ¿cierto? Uno acá con los años se va volviendo un poco de agente migratorio también, ¿cierto? Entonces, llegamos y nos dimos cuenta que el ministerio estaba en unos sube y bajas. Y en ese sentido, a mí siempre me gusta ver la vida como una montaña rusa, ¿cierto? No sé si ustedes se han montado una montaña rusa, pero una montaña rusa, si me colocan la imagen, está un poco más adelante, ¿cierto? Pues es algo así, de pronto un poco más loco, pero a veces se hace la expresión que nuestras vidas son como una montaña rusa. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo y a veces, como en esa imagen, pues nos podemos quedar en la mitad como de para abajo, ¿cierto? Cabice abajo. Y pues yo creo que a nadie le gusta vivir situaciones difíciles. ¿O a alguno le gusta? No, ¿cierto? Nadie. Porque cada uno queremos vivir situaciones cómodas, de bendición, donde le demos gloria a Dios por lo bueno que es Él, porque Él es bueno, ¿cierto? Pero Él es bueno todo el tiempo, cuando estamos arriba, cuando estamos abajo. Y la templanza es algo muy importante para cada uno de nosotros. Quiero traer una definición de lo que es templanza. La templanza es el control de los pensamientos, las palabras y las acciones. Nada más, nada más. ¿Cómo nos va en la templanza? Es decir, cómo nos va controlando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Cómo nos va? Pues un desafío, ¿no? Porque usted puede decir, nuestras acciones las puedo controlar, pero ¿cómo le va con sus palabras? Y aún más, ¿cómo nos va con nuestros pensamientos? El Sermón del Monte es precioso porque le muestra al religioso o aquel que pretende llenar una lista y decir,
estoy bien porque hago esto, que no lo estamos y que tenemos una naturaleza pecaminosa de la cual solo un acto redentor nos podría llevar a alguien tan precioso y santo como es nuestro Señor, ¿cierto? Pero en ese sentido, controlar nuestros pensamientos es algo difícil. En este punto, ¿cierto? Usted solo estando ahí sentado y teniendo la mejor disposición, sus pensamientos pueden ir a muchos lugares. Puede estar pensando, ese pastor tan joven, ¿cierto? Es lo que me dicen toda la vida, ¿cierto? A veces no creen, porque mi esposa y yo somos jóvenes, que seamos los pastores. O usted puede creer o puede decir el plan que va a hacer después de que salga de acá. O usted puede recordar o puede ponerse a pensar cómo Salomé me está decorando auditivamente en nuestro salón, ¿cierto? Pero así de fácil se pueden ir nuestros pensamientos. Pero así de fácil nuestros pensamientos pueden ir y correr fuera de la voluntad de Dios. Los que practican la templanza son capaces entonces de controlarse a sí mismo y demostrar dominio de sus emociones y comportamientos. Cómo nuestras vidas muchas veces se ven reflejadas como una montaña rusa con nuestras emociones, ¿cierto? Usted puede llegar a controlar sus comportamientos, pero ¿qué tal sus emociones? Difícil muchas veces, ¿cierto? Pongamos un ejemplo. En nuestros trabajos, tu jefe hizo algo que a ti no te gustaba y tú dijiste, es injusto y me las va a pagar, o te llenas de rabia, de ira. O en el transporte público, ¿tienen carro acá? La mayoría deben de tener carro, ¿cierto? Perdón, pensé que estaba en Peren, pero la mayoría tenemos carros porque es necesario, porque todo es lejos. Perdón, ¿cierto? Porque acá yo nunca tuve carro cuando estuve, básicamente cuando me fui. Pero los que tenemos carro sabemos que hay un momento en el cual el espíritu quiere salirse de tu cuerpo, ¿cierto? Cuando un bendito se te atraviesa y respetando cualquier señal de tránsito u olvidando que en Australia se maneja con direccionales, ¿cierto? Y es muy fácil uno o quererle pitar o quererle ir más allá y soltar tus palabras y tus expresiones, ¿cierto? Es algo normal. Nuestras emociones a veces son la loca de la casa, ¿cierto? Tú quieres hacer las cosas correctamente, pero la loca de la casa quiere descontrolar todo, ¿cierto? Y es lo que nos lleva a vivir en ese sub y baja. La templanza entonces, como un rasgo de carácter, es un tema que vemos en toda la Biblia. Y si quisiera hablar de la templanza, tendría que recurrir a toda la Biblia. Porque si hablamos de poder controlar pensamientos, palabras y acciones, es lo que nos lleva a obedecer la palabra de Dios y vivir bajo los parámetros de Dios, ¿cierto? Pero hoy lo vamos a ver en ciertos aspectos, principalmente del Nuevo Testamento. Quiero empezar con un ejemplo en donde la templanza es una característica respecto al alcohol, ¿cierto? Y es algo que vivimos nosotros comúnmente. Pastor, ¿puedo tomarme una cerveza? Tómesela, mijo, no hay problema, hágale, ¿cierto? Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y vean, en el contexto, ¿cierto? El vino no tenía el propósito de emborrachar. Un whisky o un aguardiente, para los que somos colombianos, el propósito es tener una cantidad muy elevada de alcohol con el ámbito de tú fácilmente perder tus nociones, perder tu control, y de esta manera es un supresor, ¿cierto? Que te lleva a olvidar y relajarte en cierta manera. El punto con el vino es que el vino se dejaba fermentar, ¿cierto? Y este vino, si se tomaba una vez, un par de veces o de una manera tal vez distanciada, no iba a causar el efecto de emborracharse. ¿Alguno ha probado el kefir o sabe qué es el kefir? ¿No? ¿Sí? Bueno, los que saben, existe kefir de agua, kefir de leche. Y alguien en PER nos vendió la idea de ser healthy, y allá vivimos tomando kefir, y los muchachos creo que probaron, creo que les di a probar, ¿cierto? Es como guarapo para los que somos de Colombia. El kefir es una pepita pequeña que lo que hace es fermentar agua que tú le pongas azúcar, panela, algo azucarado. Lo que hace el kefir es quitarle
toda la glucosa, el azúcar, y deja un agua, que esos son probióticos y son muy beneficiosos para la salud. ¿Qué pasa con el kefir? Entre más tiempo tú los dejes, más van a fermentar. Es decir, yo tomo normalmente para mi salud, para tener mi estómago, mi intestino corriendo fluidamente, un vaso cada noche. Son probióticos, ¿cierto? No pasa nada más. Pero si yo empezara a tomarme una jarra todos los días, estoy seguro que tal vez resultaría un poco borracho o un poco contento, digamos en esas palabras, ¿cierto? Más o menos, esto era lo que sucedía y esto es lo que está acá señalando Efesios. El exceso. ¿Y por qué se da un exceso? Porque perdemos el control, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios cuando perdemos el control y permitimos que algo nos lleve a consumir o a repetirlo o a no tener control sobre eso? Que esto nos va a arruinar la vida. Y el alcohol hace estas cosas. Es muy curioso porque todas las propagandas de alcohol dicen que es perjudicial para la salud. Pero ¿cuántos le ponen atención a eso? ¿Cierto? Sabemos que es perjudicial para la salud porque suena muy bonito al final de la propaganda, pero igual seguimos tomando. En mi vida pasada y de donde el Señor me rescató, pues yo era un bebedor campeón, ¿cierto? Me bebía hasta las aguas de los floreros, decía mi mamá. Y resulta que el Señor, por gracia y misericordia, me quitó completamente el amor al alcohol. Y le agradezco mucho, porque realmente estaba arruinando mi vida. Si una persona no modera el consumo de alcohol, será imposible que el Espíritu Santo les guíe las decisiones de esa persona, porque el alcohol tendrá el control, ¿cierto? Y vean, yo voy a tocar temas que son directos y no lo tome personal, porque sencillamente quiero llegar al punto de la templanza y el control que debe tener el ser humano y sobre todo ustedes como creyentes respecto a los pensamientos, a las acciones y a las palabras. ¿Listo? Ahora, el estándar bíblico para los cristianos es que no dejemos ¿qué? Nada, sino el Espíritu Santo nos controle. ¿Cómo nos va dejándonos que el Espíritu Santo nos controle? Difícil, ¿no? Y yo acá tengo una deuda grande con la exposición del Espíritu Santo, de todo lo que tiene que ver con el precioso Espíritu Santo, ¿cierto? Porque nos enseñaron por mucho tiempo y nos llevaron, y tal vez dentro de nuestro instinto humano hay siempre un misticismo, un morbo a ver las cosas sobrenaturales, ¿cierto? Y cuando vemos el Espíritu Santo siempre es fácil pensar en los dones, en las maravillas, en las señales, pero cuando uno lee la palabra, el Espíritu Santo es mucho más que eso. Y al Señor le importa más lo que hace el Espíritu Santo dentro de ti, de lo que puede hacer a través de ti. Pero a nosotros, de alguna manera, nos gusta más lo que puede hacer a través de nosotros, ¿cierto? Porque nos infla en cierta manera. Y en ese sentido, hoy en día, erróneamente se hace mucha exposición de lo que infla y no de lo que realmente transforma desde el interior. En este sentido, Gálatas 5:25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Les hago una pregunta. Esto dice una verdad. Afirma que usted, como creyente, persona que ha nacido de nuevo, usted vive por el Espíritu. Le hago otra pregunta. ¿Eso es una realidad en su vida? ¿Usted vive por el Espíritu? Ahora dice, sigamos la guía del Espíritu Santo en cada aspecto. En cada aspecto. ¿Dice solo en el aspecto espiritual? Porque a veces los cristianos somos muy espiritualoides, ¿cierto? Acá en la iglesia, gloria a Dios, amén, aleluya, pastor, vamos a hacerlo.
Y cuando no está el pastor, y cuando no están tus hermanos en la fe, y cuando tal vez está en otros lugares, ¿sigue siendo ese mismo cristiano que vive en el Espíritu? Esas son las preguntas. Y perdónenme, pero yo predico normalmente preguntando, para que tú te preguntes y el Señor haga una obra en ti. Es imposible vivir vidas santas y agradar al Señor sin autocontrol, porque nuestra carne solo quiere agradarse a sí mismo. Es imposible llegar a Dios por nuestras propias fuerzas, porque estábamos en nuestros delitos y nuestros pecados. Era necesario que Él nos llamara y que nosotros corriéramos a Él en gracia. Gálatas 5, 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, dominio propio o templanza. En diferentes versiones aparecen esas palabras. No existen leyes contra esas cosas. Y todos hemos hablado o han escuchado el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Eso no es nuevo. Pero a mí me encanta, y es una pequeña palabra, porque a veces se enseña de los frutos del Espíritu Santo. Y es como si tú pudieras entrar y decir, Señor, dame solo paciencia. Yo necesito solo paciencia. Dame solo templanza, ¿cierto? Como si fuera algo selectivo. Y resulta que solo hay un fruto. Y cuando tú te devuelves, en Gálatas dice que vivimos por el Espíritu. Lo que el Señor quiere es que tú vivas en el Espíritu, que tú estés en un solo sentir con Él. O tú estás en la carne o tú estás en el Espíritu. No hay más opciones. Es uno o es lo otro. Y lo precioso de esto es que tú, si quieres que tu vida tenga templanza y tengas control y dominio propio, tienes que irte en todo con el Espíritu Santo. Y nuevamente, a veces esa expresión de irnos con todo en el Espíritu Santo nos lleva a un ámbito místico, nos lleva a un ámbito tal vez muy extravagante o tal vez en ciertas experiencias que pueden ser hasta extrañas. Pero realmente lo que Gálatas nos quiere hablar es vivir bajo lo que la palabra de Dios nos dice, porque el Espíritu nos lleva a toda verdad. El Señor Jesús dijo que Él nos convenía que Él se fuera para que nos llegara el Espíritu Santo, porque Él nos iba a llevar a toda verdad. Piense esto, ¿qué lo diferencia a usted de cualquier persona que no conoce del Señor? ¿Lo lindo que es, Fabián? ¿Eso es? Dígame. ¿Lo bonito que canta Camilo? ¿Cierto? No, es que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo mora en usted y en mí, haciendo una obra regeneradora, transformadora y llevándonos cada día a la voluntad del Padre. Dice la palabra de Dios que usted y yo no sabemos orar y por eso nos es necesario el Espíritu Santo, para que podamos orar como conviene. ¿Eso es una verdad o no es una verdad? Es una verdad, ¿cierto? Piense en sus oraciones. Haga este ejemplo. ¿Cuánto en su semana usted ora por los demás o por las necesidades de los demás? ¿Qué es lo que uno ora? Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, provéeme, Señor, perdóname. Y es muy curioso en el perdón, porque en el Antiguo Testamento, cuando uno ve los profetas, uno los ve derramando el corazón por el perdón del pueblo, de la iglesia en este caso. Señor, perdónanos porque te hemos olvidado y demás. Romanos 13:14, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesús y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Significa que además de la templanza debemos ser prudentes y sabios. Prudentes y sabios. Y esto sí que llega a ser complicado para algunos de nosotros, que somos un poco más alegres, temperamentales. Ser sabio, ser prudente. La palabra de Dios dice que aun el necio, ¿cuándo?
¿El necio cuándo? Calla. Calla. Y yo le digo una cosa, ¿qué tan buenos somos para perder peleas? ¿Somos buenos para perder peleas? Porque si a uno le dicen algo, hay que responder, ¿cierto? Porque necesito sentir que gané o que tuve revancha o que realmente hice justicia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿De quién es la venganza? ¿De quién es la justicia? Del Señor, ¿cierto? De Dios. Cuando deseamos agradar al Señor, vamos a mantenernos lejos de cualquier cosa que tenga la apariencia de maldad. Vivir una vida con templanza no significa que podemos pecar, siempre y cuando sea un poco. Significa que nunca nuestro deseo, nuestra intención debe ser de estar lejos, de abominar el pecado, de estar siempre en la preciosa voluntad de nuestro amado Padre Celestial. Los titulares de hoy en día respecto a las iglesias, es muy fácil verlos. Pastor robó, pastor fornicó. Hace poco Mauro me contaba, no había escuchado de un pastor muy conocido, ¿cierto? Que lo hallaron en pecado, una vaina así. No sé muy bien la noticia, no voy a hablar de eso, pero es lo que sale. Y a mí algo que me entristece es ver cristianos botándose la pelea de un lado para el otro, ¿cierto? Porque este pastor es de una línea más reformada, calvinista, y entonces aprovechan todos los arminianos para venirse en contra y decir, sí ven, pecador, pero del otro lado es lo mismo, porque hay una condición humana y es que todos somos pecadores. Jesús no vino a salvar ni arminianos ni calvinistas, Él vino a salvar personas que atienden su llamado y reconocen su estado de pecado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay tantos titulares respecto a pastores, iglesias que se alejan de la verdad? Por falta de autocontrol y disciplina personal. Nuevamente, el Espíritu Santo está más interesado en que tú tengas control en tu vida. Dios está más interesado. Dios dejó su Santo Espíritu para que morara en ti, no para que tú seas exaltado a través de lo que puedes hacer, como a veces se ve, sino para que Él te ayude a tener control y dominio propio de tus pensamientos, de tus palabras y tus acciones. ¿Qué sería lo opuesto a la templanza? La autoindulgencia. Es decir, todo se vale, todo se puede, todo sea bienvenido. Y irónicamente, ¿qué es lo que más vemos en el mundo hoy en día? Todo se vale, todo es permitido. Usted dice, ya nada me puede sorprender, estamos llevados y esto no se puede empeorar más. Y créame que sí se puede empeorar más, ¿cierto? Sí se puede empeorar más. Cuando desarrollamos actitudes de permisividad en algunas áreas, esa permisividad tiende a extenderse también a otras áreas. En cambio, cuando nos mantenemos bajo el control físico, mental y espiritual, estamos capacitados para ser más eficaces en nuestra misión de representar bien a Cristo. Y vea lo que acabo de leer. Normalmente empezamos con pequeñas actitudes permisivas, pequeñas cosas, ¿cierto? A mí me sorprende cuando uno empieza en el ministerio y uno quiere dar con todo y uno quiere realmente agradar al Señor y llevar a las personas a que conozcan al Dios vivo que es Él, que uno conoce y que uno ha vivido. Pero uno quiere y uno le pregunta a la persona, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Qué responden? ¿Cierto? Yo todavía estoy esperando el que me diga, no, estoy mal, ore por mí, ¿cierto? Esos son escasos. Yo creo que uno como pastor, uno encuentra esa respuesta y es como, no, oremos, hagamos algo. No, ¿sabes qué? Vas a dirigir el ministerio de oración por tu sinceridad, porque estás expresando que estás fallando y necesitas ayuda. Y esto muestra la dependencia no del hombre, de Dios. Y de entender que siempre estamos
expuestos a fallar. Entonces, en este sentido, siempre vamos a empezar a caer por pequeñas cosas. Usted no va a encontrar una persona que cayó en un gran pecado sencillamente porque toda su vida fue recto. Empezó a caer en pequeñas cosas. Y me voy a meter un poco con la iglesia, porque hace poco terminamos de predicar Santiago. Y Santiago es un libro precioso, maravilloso. Y no lo habíamos estudiado expositivamente, pero lo hicimos y qué riqueza que trajo a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el último capítulo, el quinto, habla mucho de lo que es vivir en comunidad y cómo nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar al que está a su lado. Yo le pregunto, ¿usted sabe aunque sea el nombre del que está a su lado? Sí, no, de pronto. El que está atrás, el que se para al otro lado, ¿cierto? Porque yo no sé acá, pero en PER les gusta como que compran sillas, la compran por todo el año, ¿cierto? Esta es mi silla, acá me siento, y uno ya sabe, ¿cierto? Fabián siempre se sienta ahí, si no lo veo ahí, ¿dónde está? Empieza a buscar, ¿dónde está Fabiancito? Que esa es su silla, ¿cierto? No sé si acá también pasa. ¿Sí? ¿No? Para nada, para nada. Pero vean, ¿saben qué es lo precioso de la iglesia? Lo exponía hace poco. Dios pudo escoger muchas cosas para hablar de la iglesia, ¿cierto? Pudo haber escogido, no sé, muchas cosas. En este momento no sé, no me imagino qué. Pero escogió un cuerpo. Un cuerpo. A ver, quítese una mano. Quítese una mano. ¿Usted qué va a hacer si pierde una mano? Usted va a decir, perdí una mano, pues vamos a ponernos otra, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Usted qué hace si su mano se enferma? Se duele por ella. Si usted por un error mete un pie en un barrizal, usted va a decir, mi pie está sucio y que esté sucio. Y nos vamos para la iglesia con el pie sucio, porque igual no importa, porque el pie está por allá. ¿No? ¿Usted qué hace? Lo limpia. ¿Y cómo lo limpia? Pues con sus manos. Esa es la iglesia. Todos en la iglesia tienen un lugar importante en el corazón de Dios. Y la iglesia tiene el compromiso y la responsabilidad de cuidar a los otros miembros. ¡Ay, que el pastor! ¡Ay, el pastor tiene una responsabilidad! Usted tiene otra. Y eso es algo de lo cual nosotros muchas veces somos como de la vista gorda, ¿cierto? El pastor tiene que hacer. Los líderes, Fabercito, que es el que es bueno para eso. La primera tarea, conozca a sus hermanos. Y la segunda, el amor se expresa también en exhortación. Que es muy fácil decirle, ve, tan lindo, José, tan lindo que tocar la guitarra, ¿cierto? No, te quiero, chévere. Pero si José está haciendo lo que no debe, también es amor decirle, José, tenemos que hablar. ¿Cierto? La responsabilidad de la iglesia recae en todos nosotros. Primera de Corintios 10:31. Y Primera de Corintios 10, para poner un poco de contexto, nos habla de la idolatría, ¿cierto? De los ídolos. Y acá Pablo está exhortando a la iglesia porque la iglesia estaba en dualidades, si hacer una cosa con los que practicaban idolatría o no hacerla. Y Pablo viene a exhortar. Y una de sus exhortaciones, no tengo acá el versículo, está por allá por el 15, 20, que dice que el que esté firme, tenga cuidado de no caer. Y no hay nada más peligroso que le digan a uno, pastor, estoy bien, todo está bien marchando por mi vida. Si está todo tan bien, ¿por qué no te he visto en la iglesia? Ah, pastor, no, ocupado, pero bien, ¿mi relación con Dios está? Bien. Uno como pastor, uno ya sabe que eso no está bien, ¿cierto? Porque lo que decía anteriormente, la caída o el golpe más grande se da con pequeños tropiezos y pequeñas cosas que se van a dar día a día. Primera de Corintios 10:31. Así que, sea que coman, o beban,
o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Iglesia, hermanos, lo que sea que hagan, lo que sea, háganlo para la gloria de Dios. Reflexione, solo reflexione en esta semana, no se vaya muy lejos. ¿Todo lo que usted hizo en esta semana lo hizo para la gloria de Dios? Reflexione, piense, ¿lo hizo o no lo hizo? Hay un chiste por ahí, ¿cierto? Que dice, viene alguien al pastor y le dice, pastor, ¿será que puedo dejar de venir a la iglesia? Hágale. Pastor, ¿será que puedo dejar de leer la Biblia? Hágale. Pastor, ¿será que puedo tomarme unas cervezas? Hágale. Pastor, ¿será que puedo empezar a salir con otras mujeres siendo yo casado? Hágale. Pastor, ¿y si puedo hacer todo? Entonces, ¿qué es lo que no puedo hacer? Pues con esa vida y con esa actitud, entrar al reino de los cielos. Así de sencillo. 1 Corintios 10:23. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Querida iglesia, hagan como ustedes bien dispongan con sus vidas. Ustedes son grandes, pero no todo les va a edificar. Ay, que yo quiero, hágalo. Ay, que yo quiero hablar, háblelo. Ay, que yo escuché que me dijeron, escúchelo. Que me invitaron, acepte la invitación. Pero tú no puedes pasar tu responsabilidad a alguien más por las acciones que tú estás tomando en tu vida. Porque es lo más fácil, ¿cierto? Fabercito, si me colabora. Lo más fácil es eso. Lo más fácil es eso. Es por el pastor, porque el pastor es de cierta manera. Pastor Mauricio, mi vida, mi esposa, Joana, Faber, el que usted crea que es ejemplo, es igual de pecador. Tiene errores que el Señor sigue transformando para la gloria del Señor. Y en eso la iglesia se beneficia y nosotros nos beneficiamos. Si usted está poniendo mucha confianza en que su pastor es el más iluminado, déjeme decirle que está mal, porque el único perfecto es Dios, ¿cierto? Pero ore por su pastor, para que sea un hombre conforme al corazón de Dios, para que sea sensible a escuchar a Dios cada día, darle dirección a la iglesia, ser ejemplo. Pero nuevamente, pastor, ¿puedo hacer? Hágalo, mijo, no hay problema. Pastor, es que hágalo. Que me quiero ir para otra iglesia. No hay problema, pero no todo le va a edificar. No todo le conviene. Ay, que su prédica, tranquilo. Yo predico lo que el Señor pone en mi corazón. Y lo que estudio, lo que oro, lo que medito y lo que el Señor me asegura que es una palabra para la iglesia. Que no le guste, bueno, si no está bíblicamente compuesto, bueno, claro, no le guste, tiene su porción en exhortar y decir, pastor, ¿cierto? El debido proceso. Pero, normalmente, nuestra condición es aculpar a los demás. Culpar a mi vecino, entre los esposos, culpar al esposo, a la esposa. Nosotros venimos de una enseñanza un poco tóxica respecto a cómo manejar las relaciones interpersonales de nuestra antigua iglesia, que por cierto fue una gran bendición porque nos permitió llegar, conocer y a través de los errores ser quienes somos. Pero había algo de lo cual nosotros, mi esposa y yo en el Ministerio de PER decidimos tomar la decisión de no usar una palabra y es contaminar, ¿cierto?
porque a nosotros nos decían mucho de que habían ciertos hermanos que podían estar en pecado y estaban contaminando a otros. Y eso se volvía una manipulación y un enredo de emociones, chismes y demás cosas. Y lo que no entendíamos es que hay un proceso, y el proceso se llama disciplina. Y la disciplina espiritual no tiene el objetivo de avergonzar, sino de restaurar y de atraer con amor. Y lo otro, entender que si hay una parte del cuerpo que está enferma, la responsabilidad es de todos llevarla a restaurar. Y nuevamente, vean, perdónenme que les diga esto, y que Mauricio me perdone, pero si usted está en esta iglesia, y usted es miembro de esta iglesia, ame esta iglesia. Y si usted a alguien no le guste, ore a Dios para que le dé control propio, dominio. Porque la palabra de Dios dice que ora por tus enemigos. Y si tú ves a un hermano que es un enemigo, significa que tal vez Dios lo puso para que tú controles tu paciencia o para que tú controles la manera en que tú ves o percibes otras personas. Pero si tú estás en la iglesia y haces parte de la iglesia, ama la iglesia y entiende que acá nadie es perfecto. Y si tú estás en este lugar es por gracia y misericordia. Yo no soy mejor que ustedes. Tengo una responsabilidad mayor, porque tal vez mientras que ustedes vienen, comparten, los que de pronto tengan un servicio y demás, yo tengo que estar pendiente de una congregación, que es igual relativamente de números, mis ministerios, la palabra que tenemos que enseñar, devocionales, ¿cierto? Uy, pastor, o sea, hace un montón de cosas. Es mi responsabilidad, es mi llamado, no es el suyo. Preocúpese por su llamado, por lo que Dios le ha dicho a usted que haga. Preocúpese por eso. Y si Dios lo tiene en este lugar, ame a cada persona y procure ser de bendición para otros. Quiero terminar con un pequeño ejemplo. Necesito 5 varones que me colaboren el día de hoy, pasando al frente. No todos, o sea, tranquilos, solo pedí 5. Vamos a orar en el Espíritu para que... Tranquilos. ¿Me ayudan a correr esto? Estoy como débil el día de hoy. Sí, hacia cualquier lado. Lo importante es que... Ya, dejémoslo acá. Vean, tengo una cuerdita por allá, si me la alcanzan. Vamos a amarrar a uno. Fabián, coja allá. Estírelo. ¿Cómo es su nombre? Daniel, un gusto. Estírelo un poquito que quede estirado. ¿Qué decía allá, Daniel? Eso, démosle hasta allá, eso no hay. Estírelo. Un lazo cualquiera. Pero a veces usted creyó, alguien le dijo que la vida espiritual era así, una línea. Esa no es la vida espiritual. Eso no dice la Biblia. La vida espiritual es más bien como, téngame ahí, váyame soltando un poquito, levánteme aquí, Samuel, eso. Cójamelo aquí un poquito para abajo, ¿cierto? Suélteme otro poquito, Fabián. Eso. Y agárreme usted acá arriba, ¿cierto? Súbamelo allá. Usted, eso. Y lo agarramos. Y bájenmelo ahí. Eso. Más o menos esto es la vida espiritual. Sube, baja. Pero ¿qué es lo que la palabra nos lleva a que tengamos? Templanza. Y templanza es que tú tengas la capacidad a través del Espíritu Santo de soportar las subidas y las bajadas. ¿Saben quién es un buen ejemplo de eso? José. Abraham, Pablo, ¿cierto? De José, lo estudiamos hace poco. Vendido por sus hermanos, sería abajo. Después llegó a ser el que comandaba o el que administraba todas las posesiones de Potifar, ¿cierto? Un gran ayudante o ¿cierto? Administrador del faraón. Pero después huyó de la tentación y fue al calabozo. Pero después fue
quedó al segundo al mando, y bueno, digamos que ahí fue un leve cuando se encontró con la familia y ya de plano. La vida tiene circunstancias adversas y Dios va a usar eso para que tú llegues a tu propósito. Mauricio, mi vida y cualquier persona que disponga su vida al servicio de Dios, tiene que pasar por circunstancias. Y si Dios tiene un propósito en tu vida, que lo tiene y es bueno y maravilloso, tienes que pasar por circunstancias difíciles. Y si hay personas de la iglesia que no te gustan, déjame decirte que esas personas son las que van a formar tu carácter. Y si crees que tal vez hay circunstancias en tu vida que no son tan buenas, es porque Dios va a formar tu carácter a través de esas cosas. Porque Dios está más interesado en formar tu carácter que en cualquier otra cosa. Quédese quieto, ¿cierto? Y es el error, y con lo que quiero terminar, que debemos evitar. Levántelo lo que más pueda, Samuel, lo que más pueda. Bájelo lo que más pueda. Dele. Esta es una percepción mía y solamente mía. Cuando tú no tienes templanza, cuando tú dices, yo hago lo que quiera. Ay, pastor, usted enseña muy lindo, pero es que la vida es así. Hágale, mijo. No vas a conocer y no vas a entender lo que Dios quería realmente para ti. Quédate en lo que tú quieras. ¿Quieres tomar? Quédate tomando. ¿Crees que eso es libertad? No lo es. No lo es. Pero nunca vas a entender cuál era el plan de Dios para tu vida, mientras que tú no entiendas. O cuando Dios nos bendice y tú dices, estoy bien, tengo dinero, tengo fama. ¿Por qué necesito a Dios? ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre es misericordioso y Él bendice, pero no es lo más importante. Lo que Dios quiere es que tú seas ejemplo y molde de Cristo para que otros lo conozcan a Él a través de ti. Haz que pase. Toma tus decisiones. Vivir con templanza o sin templanza. Muchas gracias, chicos. Un aplauso para mis ayudantes el día de hoy. Pongámonos de pie para orar. Si favorcito me colabora con la instrumental. Y usted dice, ¿y cómo hago esto? Muy sencillo. Métase con el Espíritu Santo de lleno. ¿Qué significa eso? Si me le dan al siguiente slide, por favor. 3 cosas muy importantes. Vida devocional. ¿Qué es una vida devocional? Yo le hablo a Dios cuando oro y yo lo escucho a Él cuando leo su palabra y la estudio. Ayuno. Y usted dice, pastor, pero es que ¿acaso lo ayunamos una vez al mes 3 días? ¿Y es que quién te está impidiendo que ayunes más? Dime, ¿quién te está diciendo que no ayunes? ¿Alguien te está reteniendo? ¿El pastor te está diciendo que no lo hagas? O más bien, es que a veces, como dice la palabra de Dios, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es. Y por último, planifica. Tú sabes en dónde necesitas templanza. Tal vez tu pastor no lo sabe, tal vez yo no lo sé. Y perdóname que te lo diga de esta manera, perdón, pero no me importa, porque yo no le voy a ayudar. Pero Dios quiere que tú le digas a Él, porque Él sí te puede ayudar. Y te lo puedo asegurar, si tú entregas realmente con convicción lo que tú estás viviendo, Dios va a orar en ti, para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en este día, porque tú eres bueno siempre, Señor. Eres grande, eres maravilloso y eres digno de la alabanza, Señor. Padre, primeramente, quiero orar por aquellos, Señor, que hoy tú estás llamando. Aquellos, Señor, que hoy tú estás invitando a que te sigan. Reconociendo que son pecadores, Señor, que no hay nada que puedan suplir tu santidad, tu ley, Señor.
que entendiendo que solo tu gracia, tu amor y tu misericordia, Señor, nos pueden llevar a ti. Hoy te oro por esos corazones y esas vidas representadas. Y si tú piensas que tal vez tu vida es demasiado llena de pecados, de problemas, quiero que sepas que Dios es un Dios de misericordias. Y si hoy Él te está llamando, responde a ese llamado y corre a Él. Dile: Señor, aquí estoy, te doy mi vida, reconozco que soy un pecador, quiero estar de tu lado, quiero pertenecer a tu equipo, Señor. Y si tú hoy estás en esa convicción, yo te invito que después, hoy, más tarde, mañana, busques al pastor de esta iglesia local, a Mauricio, y tú le digas: yo quiero conocer a Jesús. Y Él te va a llevar en un viaje maravilloso para que le conozcas, le entregues tu vida y un día confirmes esta decisión bajando las aguas y saliendo en gloria después de ellas. Pero si tal vez tú has nacido de nuevo, llevas tiempo caminando junto a Él y tal vez has sido permisivo en tu vida, has escuchado las voces de afuera, de los que viven según los parámetros de este mundo, diciendo: pero hay otros cristianos que hacen tales cosas, pero no hay que ser tan exagerado. Has hecho lo que tú has querido, pero hoy quiero decirte de parte del Señor que no todo te conviene, que no todo va a edificar tu vida, que no todo te va a llevar al plan perfecto que Él tiene para ti, que no todo te va a llevar a bendición. Más por el contrario, muchas de esas cosas se van a volver ataduras que poco a poco te van a alejar del amor perfecto que solo Él nos puede dar. Y hoy mi invitación es para que tú le digas: Señor, he pecado contra ti, me he alejado de ti, Señor. He permitido, Padre, que el mundo permee mi vida, Señor. Y Padre, hoy quiero volver a ti. Y si usted ha contemplado en su vida situaciones, circunstancias, pecados, acciones, palabras, acciones o pensamientos, hoy usted decida renunciar a ellos. Y tome la decisión de que esto pase. Tome la decisión de empezar esa vida devocional, de ayunar y de planificar. Y en la planificación quiero que sepas que solo no lo puedes hacer. Busca a tu líder, busca a tu pastor. Y si no sabes quién es, pregúntale a alguno de las personas del liderazgo y estoy completamente seguro que Dios va a responder a través de esas personas. Y Padre, yo termino este tiempo, Señor, orándote por esta iglesia, Señor, para que tú nos des ese sentir de amar lo que tú amas, de amar, Señor, lo que tú dispones y lo que tú has puesto, Señor. Padre, de tantas cosas tú escogiste un cuerpo para representar tu iglesia. Y Señor, yo me duelo con mi hermano de la situación que él esté viviendo, sea pecado, sea ruina, sea lo que sea, Señor. Y por eso mi responsabilidad, Señor, es con mi hermano, de atraerlo, exhortarlo para que venga a ti. Pero de igual manera, Señor, delante de ti, Señor, tú nos desnudas. Porque aunque aparentemos delante de otros, delante de ti no podemos hacerlo, Señor. Tú ves, tú conoces y tú sabes aún las intenciones de nuestro corazón. Por eso transforma, Señor, los pensamientos, las acciones y las palabras. La palabra de Dios dice que aún el necio, cuando calla, es tomado por sabio. Deja que Dios sea quien pelee tus batallas y decide tú pelearlas de las manos del Espíritu de Dios cada vez que tú ores, estudies la palabra, entres en ayuno y permitas que alguien guíe tu vida. Señor, gracias
por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de ser exhortados, Señor, y de permitir que tu Santo Espíritu se rija en nuestras vidas como Él desee, llevándonos al entendimiento de tu palabra y al conocimiento de esta misma, Señor. Gracias te damos, a ti la gloria, a ti el poder, la exaltación por siempre, mi Rey, porque sin ti, Señor, nada somos. En tu amado nombre, Jesús, te oramos. Amén.